Amigos de Ave Music, hermanos y todos los que nos están escuchando detrás de la pantalla de un celular, de una computadora, de una iPad, de una tablet. Es un gusto, es un placer, es un honor siempre el poder tener este tiempo de charla, de pláticas. ¿Algún saludo a las personas que nos van a ver? Sí, agradecerle a todos por conectarse a las entrevistas, por seguir nuestras redes sociales, por conectarse a nuestro canal. Y bueno, estamos con un invitado de super lujo, Fernando Flores Dibujín. ¿Cómo estás, mi hermano? Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Pues un gustazo poder estar aquí. Créeme que me había desaparecido, yo creo que 3 años, los 3 años que tiene mi nieta, la más grande, porque quise disfrutarlas, he estado en otros proyectos, pero aquí andamos, como siempre, con excelente salud, súper motivados y dándole siempre con todo, ¿no? Qué bueno, es un placer y un honor tenerte, Fernando, desde este lado, más bien conocido en el medio como Fernando Flores Dibujín, o Dibujín Show, o Dibujín el hermanazo y el artista en las caricaturas. Pero antes que otra cosa, quiero presentarte, pero antes de eso yo estaba hablando en el en vivo en lo que tú te conectabas, que la verdad a ti tú siempre te me has hecho una persona de parte de Dios, un hermano, un hijo de Dios súper increíble. ¿En qué aspecto? Hace como, ¿qué? 3 años o algo así, 3 años y medio, yo te vi en un evento aquí en el Cholula, Puebla, y fíjate que tú estabas dirigiendo el programa y todo ese asunto, y a lo mejor no te lo había comentado, porque eso es algo que no te había comentado, pero en el evento tú me diste ingreso, tú fuiste el que me diste ingreso, porque los organizadores sí eran de Oaxaca, pero uno de los hermanos de aquí de Puebla no me dio ingreso y sí me conocía bien y toda la cosa. Y después me enteré que estaba ahí tu mami, ahí un poquito delicada en el tema de salud, cuando hicimos una oración y todo. Y la verdad dije, oye, este Fernando es un tipazo. Y la verdad es lo que le comenté a Betsa y lo que le he Sí. comentado a muchas personas de ti, que la verdad para mí es que eres un gran hijo de Dios, pero una gran persona y un gran amigo, hermano. Entonces, pues mis respetos y mi reconocimiento como persona hacia todo lo que tú haces. Y quiero hacer una pausa en esto para hablar de ti y que como introducción tú puedas decirlo, ¿no? Conocemos que al fin de cuentas tu abuelo en su momento fue luchador profesional, tu papá, y luego, bueno, tú, y después el arte y todo, pero quiero introducir que aparte de que fuiste o has sido luchador de manera profesional y has estado con muchos en el medio de la lucha libre como tal, también eres alguien que eres un artista en caricaturas, en dibujo, eres profesionista en eso y eres un personajazo. Entonces, nos gustaría, Ave Music, y a todos los que están, que se van a conectar y que están escuchando, espero que acabamos de copiar y pegar el link de Zoom, que se puedan conectar las personas y puedan interactuar, que es donde ahorita estamos viendo. Que nos cuentes un poco, ya haciendo este preámbulo de Flores Dibujín. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, mi hermano? Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres, hermano? Es muy largo, pero te voy a tratar de resumirlo. Yo vengo de una familia muy humilde. Yo viví en casas de cartón en una zona marginada de Azcapotzalco. Me encantó un reportaje que me hizo TV Azteca. No sé si alguien lo haya visto o lo pueda ver. Ahí me pueden buscar. Dice de caricaturista, no, perdón, de luchador a caricaturista. Y me gustó mucho esa narración que me hicieron y toda la semblanza porque era muy parecido a lo que yo viví. Yo viví, bueno, los que somos contemporáneos se pueden acordar de esa película de Nosotros los Pobres. Ayer la estábamos viendo mi familia y yo porque la queríamos recordar. Y vivíamos así en barrios de la Ciudad de México. eh, Vivíamos literalmente así, en casas de cartón, en casas de madera, humildes, y yo mi infancia la recuerdo, gran parte de mi infancia literal andaba descalzo. Y como dices tú, vengo de dos líneas que para mí yo creo
y le doy muchas gracias a Dios que me permitió ser lo que ahora soy y principalmente darme armas fundamentales y darme esa familia preciosa que he tenido o que tengo, ya que vengo de dos líneas, de dibujantes y pintores y de luchadores. Entonces, mi papá fue luchador, mi abuelito fue luchador en sus inicios y después fue referee. De ahí mi papá conoce a mi mamá, lógicamente se casan y de ahí surgimos tres de mis hermanos y yo. Y fue una aventura, ha sido una aventura increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque ha tenido sus altibajos. Yo ahí en esa zona marginada, yo vi violaciones, yo vi golpizas de todos contra todos, pero a la vez vi también esa bondad que tiene el ser humano, que a pesar de las carencias, siempre era feliz o siempre es feliz. Con cualquier cosita éramos súper felices, hablando de niños, y aún los grandes, no sé si llegaste a pasar en la época de los 80, que es mi media adolescencia e infancia, en la época de los 80, en ese tipo de colonias se hacían fiestas de 4 o 5 días. Y era increíble porque ahí tenías en la misma colonia, en la misma comunidad, pues tenías al mariachi, tenías ¿cómo se llama? Al que tocaba pues, algún instrumento, aparte tenías al grupo, en aquel entonces era grupo tropical, y de ahí surgía todo, o sea, la señora que hacía el pozole, entonces todos se unían y armábamos unas fiestas increíbles. Entonces, esa es parte de mi niñez y ya en la adolescencia yo me cambio. Yo nací en Azcapotzalco, Distrito Federal de aquel entonces, y a la edad de 12 años yo me vengo a vivir aquí a donde es tu casa. Yo estoy aquí por Tultitlán, Estado de México. De los 12 años a hoy, sin mis 54 años, pues estamos viviendo aquí. Y igual ha sido una aventura increíble. Nació mi hijo, lo de la música, lo de la televisión. eh, Fui ganador son como 7 premios internacionales, no sé si se alcancen a ver por ahí. Sí, está Sí, ahí los tengo yo Este, pegados a la pared. entonces, yo siempre he sido una persona muy agradecida con Dios, porque literal Dios me sacó del lodo, pero no para ser una estrella, no para ser, nunca me ha llamado mucho la atención esa parte. Yo una de las cosas que yo anhelo es dejar huella en este mundo. Y a lo mejor dejar huella en el corazón de alguien que me conozca, a lo mejor dejar huella en mis nietas, en poder bendecir a otra gente que lo hemos hecho lo hicimos por 15 años. Cuando teníamos el ministerio, no es que lo haya acabado, pero sí le puse una pausa, le pedí dirección a Dios y le dije, Señor, permíteme ahorita vivir este proceso con mis nietas y ha sido increíble, o sea, son un regalo de Dios y sé que Dios me va a seguir llevando a muchas aventuras, a muchas vivencias que yo sé que me va a seguir impactando el corazón. Yo a cada día me despierto y le doy gracias a Dios por las personas que conozco, pero principalmente yo le digo a Dios, Señor, hoy sorpréndeme en este día. Y ha sido increíble. Wow, qué padre, conocer el contexto, porque siempre es importante, porque creo que el lugar donde crecemos sí nos marca o sí nos deja algo, ¿no? En nosotros. Y está padre y está interesante la parte de que el lugar donde creció, pues vio de todo, ¿no? O sea, personas artísticas, a lo mejor en la música, como nos comentaba el mariachi, pero también la señora que preparaba comida. Y bueno, creo que como cultura también mexicana, pues tenemos como esta parte de que digamos por así decirlo, como lo conocemos coloquialmente, los barrios también son lo que forman mucho a la gente, ¿no? O sea, te hace consciente
de muchas situaciones que si estuviéramos en otro contexto no lo tendríamos, ¿no? Y precisamente, mi querido Fernando, y mi hermano, acabas de decir algo, pasaste hambres, más o menos quisiéramos saber entre esta plática, para obvio, yo sé que es muy, necesitamos como 4 o 5 Zooms contigo porque hay mucho que decir, pero por ejemplo, en ese tiempo me decías que te daban golpizas, las golpizas eran en la calle, fuera de, dentro de casa. ¿Cómo fue que tú pasaste de esta parte de ser un niño y en la adolescencia? ¿Cómo fue que te interesó el tema de la lucha? Como lo decías que Teba Azteca te hizo ese reportaje de la lucha a hacer el tema de caricaturas. ¿Cómo fue todo este tema del proceso? Yo sé que a veces el decir pasar hambres, para muchos podrían decir, híjole, sí, pero también no tenías a Cristo. ¿Cuándo fue que conoces a Cristo? Porque tú eres hermano en Cristo. ¿Cuándo es este proceso? ¿Y cómo fue en este tiempo? También yo recuerdo que tú tienes discos, canciones grabadas, Dios te ha regalado canciones propias, has cantado. Me acuerdo mucho de esa de Marcha de Jesús, que estuviste en muchas marchas ahí, que ibas en camiones, en carros y le dabas. Y yo siempre algo que yo recuerdo de ti es que siempre has tenido un buen corazón de servicio, a pesar de que sé que muchos han abusado de esa parte, porque sé que tú eres una persona muy noble y que de verdad yo te lo digo con todo cariño, eres alguien que yo estimo y quiero y cuando tú me compartiste un WhatsApp, de verdad hasta se me salieron las lágrimas que le dije a Betsa, mira, mi hermano está confirmando, hasta creo que tú fuiste el que me diste una de esas noticias como primicia, aparte de tu familia, me imagino, que me dijiste, voy a hacer firma de contrato con hoy. Me dijo, nada más, me dijiste, nada más que manténlo ahí a la discreción. Y de repente, cuando menos siento, ya te veo en hoy. Y digo, felicidades. Entonces, sí me gustaría saber todos estos procesos hasta el día de hoy, que nos puedas tú contar para que te dejemos en libertad de hablar. ¿Cómo fue tu niñez? De qué edad a qué edad empezaste a darle el amor por la lucha, darle a la lucha, cómo fue, y también cómo fue que entraste al arte de la música, del ser caricatura, hasta el día de hoy, que estás en un programa tan reconocido como es hoy, hermano. Sí. Este, pues sí, sí es muy largo, pero igual lo voy a tratar de resumir. Eh, en cuestión de mi infancia, siempre fui un niño muy retraído, un niño muy sumiso, un niño, y eso se debe a que mi papá era alcohólico. Entonces, imagínate, él era el campeón en aquel entonces de la época de los setentas. Él ya era campeón. Yo cuando nazco, él ya era campeón de la lucha libre y él arrastraba multitudes, las gentes que nos lleguen a ver de allá de Azcapotzalco, Tacuba, Tepito, toda esa zona, él en cuanto veían programado va a luchar Ráfaga Azul, se llenaban las arenas, porque mi papá era un luchador espectacular. No sé Ujú. si llegaste a ver a Superastro, yo creo que mi papá era mejor que Superastro. Bueno, la cosa es de que cuando él es ya campeón de la lucha libre y es una gran estrella, lo empiezan a involucrar mucho al alcohol. Entonces ya no llegaba a casa o llegaba a las 2 3 de la mañana. Y yo que recuerdo, yo ya recuerdo, supongamos a los 5 años, él me levantaba, y yo ya estaba dormido, él llegaba a las 2 3 de la mañana, me levantaba y me ponía a hacer ejercicio a los 5 años. Entonces, antes no lo entendía así. No, ahora que platico con él y que yo reflexiono, pues él trataba, imagínate, en aquel entonces yo era su único hijo, bueno, aparte de mi hermana, Ujú. hablando de hombre, pues me quiso hacer como más fuerte, que no me pegaran, que yo pudiera hacer cosas Ok. en cuestión de ejercicio, que fuera un atleta de alto rendimiento. Entonces, Dios me fue llevando de manera que también lo fui entendiendo, pero también
fue una bendición enorme para mí porque imagínate un niño que nace en una zona marginada entre alcohólicos, entre drogadictos, entre prostitutas. Yo me hubiera perdido y Dios me cuidó, Dios tuvo ese cuidado. Y entonces yo fui un niño como muy retraído. Tú me hablabas o me decías, ¿cuál es tu nombre, niño? Y yo nada más agachaba la mirada y yo no decía absolutamente nada. Y lógicamente, pues la gente abusa, ¿no? Sí. Entonces, desde toda la primaria, pues fui un niño muy, muy golpeado y Ujú. principalmente por los maestros. Acuérdate que en aquel entonces era el borradorazo, el Sí. reglazo, Sí. y para mí, más que me pegaran, era la pena. No sé si les llegó a pasar a ustedes, era la pena de ver a tus compañeros que se reían de ti, ver a tus compañeras, o sea, que te hacían el menso, el tonto. Entonces yo casi no hablaba. Entonces ese fue como mi proceso de niñez. Ah, pero eso sí, era súper bueno para jugar fútbol. Uno de mis sueños que nunca pude lograr es ser futbolista. Tuve un proceso en mi niñez me imagino, ahorita no acuerdo tiempos exactos, como de los Sí. 7 años a los 12, eh, entré a un deportivo. Ahorita ya no es deportivo, es del Colegio Militar, es donde está el Metro Colegio Militar. No sé si has visto que hay una cancha de fútbol, ¿cómo se dice? Con pasto sintético. Sí, Y pasamos por ahí. ahí llegó a jugar la selección mexicana. Entonces yo ahí entrenaba y era de los mejores de ahí. Estaba súper chaparrito, me decían el pollito y era el más chiquito de todos. Y una vez fue la selección mexicana y en ellos yo me acuerdo mucho porque es uno de mis ídolos, Hugo Sánchez. Y Ujú, por aquel tiempo, sí. Dios acomodó todo porque ese día nos abrieron todo el campo de fútbol y fue la única vez que yo me acuerdo que jugamos en toda la cancha de fútbol y yo fui el único que anoté el gol. Y eso lo Ah, anoté así como de chiripa, porque haz de cuenta, se va ujú. por la banda un compañero, manda el centro, pero yo tengo a dos defensas. Yo cerré los ojos, brother, manda el centro, pero raso, o sea, al nivel de piso, y yo me Sí. aviento así con el pie, así como karateca, pero a nivel del pasto, y cierro los ojos porque sabía que se me iban a aventar encima los dos defensas, y ya Ujú. cuando abro mis ojos ya estaba el balón adentro de la red, y ni festejé ni nada porque me dio como miedo, ¿no? Entonces, Ujú. ya festejaron los otros compañeros, y cuando salgo de la cancha, estaba Hugo Sánchez haciendo como malabares con el balón. Y me dice, Pollito, vas a ser bueno en el fútbol. Y me quedé Ujú. así como con ese, pues es un sueño frustrado, ¿no? Porque al final de cuentas, uno tenía ese sueño de chico y pues no se logró. Pero sabemos ahora que conozco de Dios, pues Dios va acomodando las cosas de manera que siempre nos da lo que necesitamos y a lo mejor, gracias a Dios, no fui futbolista, porque a lo mejor me hubieran podido romper un pie o X cosa, ¿no? Pero pues Dios ha sido bueno en esa parte. Y en mi adolescencia me vuelvo rebelde. Como mi papá me pegaba, los tíos me pegaban, muchos chavitos de ahí de la colonia también me pegaban y principalmente porque yo ganaba mucho en el fútbol. Yo era muy, muy bueno, de verdad era muy, muy bueno. No te, o sea, me voy a oír muy, ¿cómo te podrá decir? Se me olvidó ahorita la palabra, muy payaso, pero yo era un tipo Messi, más o menos. Era súper chaparrito, hasta la fecha soy chaparrito, pero era un 10, o sea, el valor, haz de cuenta que a mí me encantaba, yo pasaba horas y horas tirando tiros libres y aquí mucha gente me conoció, aquí en esta casa, a la edad de 12 13 años, mi día eran las 12 de la noche, yo salía como si saliera al Estadio Azteca, brother,
y como mi casa está aquí enfrente de tu casa, hay un retorno. Entonces tengo una especie como de espacio, como de cancha de fútbol. Y enfrente hay un kinder. En aquel entonces había una reja ciclónica y en la reja ya ves que tienen los tubos y formaba una portería. Entonces yo siempre, a mí me gustaba tirar de todos los ángulos y la metía a donde yo quería. Entonces yo tiraba excelente tiros libres desde media cancha. O sea, tenía muy buen toque de balón. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque a final de cuentas, pues quedó frustrado ese sueño, ¿no? Pero sí, yo Ujú, creo que hubiera sido muy bueno en el fútbol. Y eso se rompió principalmente por mi familia, porque ya no me volvieron a llevar a entrenar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la economía, mi mamá estaba literal enfocada a los gastos, porque a veces mi papá se perdía. ujú. Entonces, ese fue mi niñez y mi adolescencia, más o menos así la viví. Acá cuando llego a Tultitlán, me vuelvo rebelde y un día me empiezo a meter a pandillas. Yo nunca tomé, nunca fumé, hasta la fecha nunca tomo, fumo y me vuelvo rebelde y en una de esas rebeldías me golpean una pandilla y quedo con la cara hinchada. No llego a la casa, mi papá, porque sabía que mi papá estaba alcoholizado y le digo a mi cuñado, no, pues déjame quedarme en tu casa. Al día siguiente, pues me da unos cinturonazos y ese mismo día era viernes y luchaban uno de sus maestros de mi papá, que son los Estrellas Blancas. Y me dice, vente, vamos, te voy a invitar a las luchas. Mi papá ya no luchaba. Te estoy hablando que yo ya tenía 15, 16 años. Me lleva con ellos, yo con toda la parte de la mitad de la cara morada e hinchada, y aún así me llevó y lo sacó de los vestidores y le dice, mire, este es mi hijo, por favor, enséñelo a luchar. Y de ahí me empiezo a involucrar mucho a la lucha libre. Entonces me volví su familia, literal, o ellos se volvieron mi familia, los Estrellas Blancas. Ellos luchaban en la Arena México y en su casa tenían ring. Y yo de aquí, de Tultitlán, a Águila Tepozanes, que ellos vivían, yo me hacía 2 horas, 3 horas. Todos los días tenía que llegar a las 7 de la mañana a entrenar ahí a su casa. Entonces fue un proceso de 3, 4 años que yo estuve con ellos hasta que me debutaron y ya fue cuando empecé a hacer todo este ambiente de la lucha libre. Estuve en AAA, en la Arena López Mateos, estuve en Naucalpan y viajé por toda la República Mexicana. Ahí me imagino que tú tenías contacto, como viajaste por toda la República y dentro de todo el estado, de temporada, ¿qué luchadores eran que nos pudieras mencionar? ¿Con quién No, te pues son colabas? ¿Con quién te todos los golpeaban? antiguos. Todos Sí. los antiguos, yo conocí bien al hijo del perro aguayo, a Octagón. ¿Por qué? Porque aunque no luchara con ellos, ellos estaban en mi mismo vestidor. Al hijo del santo, o sea, yo hasta platiqué con él, en el vestidor, porque luchamos aquí en una feria en Atizapán con AAA, y él luchaba en la Estrella y yo luchaba en la Tercera contra los payasos. Y medio conversé ahí con él, estaba mi papá ahí, estaba igual alcoholizado, y se puso a hacerle masaje y toda esa onda. Entonces conocí a muchas estrellas, conocí al Rey Misterio Jr., eh, porque un día lo mandaron a las tortas y me dice, vamos, como estaba muy chiquito, bueno, hasta la fecha está chiquito, eh, nos mandaban pues, a los más chiquitos por las tortas, ¿no? Entonces, por eso yo lo conocí a él. Y de ahí, pues, entablamos alguna que otra plática, pero hasta ahí quedó. Perfecto. Pues mira, ahorita te va a ir entre la plática a hacer algunas preguntas, Betsa. Bueno, esto pasa. Yo me voy a encargar de esta
de este tema para terminar estos puntos y ya lo que sigue, Betsa. Esto pasa, tú nos acabas de decir en la lucha. ¿Cuándo es que entras a conocer de Cristo y cuándo es que de una otra manera Dios te lleva a hacer el arte y que nos puedas contar un poco de esa arte que tú haces con esas manos? Porque sobre todo tú acabas de decir que en la lucha llevabas 2, 3 horas, 2 o 3 horas te hacías de camino, llegabas a las 7 de la mañana y que hay algunos que sí se conectaron, como 4 personas. Ahorita les preguntamos si quieren hacerte alguna pregunta o quieren ahí levantar la mano, decirte, En el chat. pero decirle a aquellas personas que también nos van a escuchar en esta charla que todo es a base de un esfuerzo y también de dedicación, de un oficio, porque no nada más es que creo que haya luchado así de la noche a la mañana y que tampoco creo que dibujes de la noche a la mañana, así nada más porque de repente ya se te ocurrió todo. Entonces, que nos puedas decir esos procesos y ya que Betsa siga con lo demás, con esta charla. No, todo fue un proceso difícil. Yo dibujo desde los 5 años, lógicamente como un niño de 5 años. Y yo me recuerdo que yo dibujaba, me encantaba el hombre araña, o me encanta, y yo hacía al hombre araña y no me quedaba, y yo lo que hacía es, rompía el papel y me desesperaba y yo lo tiraba y hacía 100 hombres arañas y no me queda, y no me queda, y no me queda. Hasta que un día se acercó mi papá, en los días de que estaba bien y en su juicio era increíble porque siempre nos contaba historias, siempre, pues trató de dar lo mejor de sí. Y en una de esas ocasiones me dice, hijo, no te desesperes, tú sigue tallando el lápiz en el papel, tú sigue practicando y cuando menos sientas tus manos van a hacer magia. Y esa frase me quedó marcada. Entonces él ya dibujaba, mi papá ya dibujaba, él hacía retratos, no hacía caricaturas, hacía puros retratos. Entonces desde los 5 años yo dibujo porque me sentaba al lado de él y él estaba haciendo un retrato y yo me ponía a dibujar o me ponía a observarlo por horas. Y de ahí surgió mi pasión por el dibujo. Yo nunca pensé trabajar en el dibujo. Yo en mi adolescencia de lucha libre, te estoy hablando de los 15, 16 años a los 20, a los 21, yo trabajé de muchas cosas. Yo fui chicharronero. ¿Por qué? Porque mis abuelitos tenían carritos de chicharrones y raspados y desde los 7 años yo trabajo porque mi papá me impulsaba y me obligaba también no, tienes que trabajar, pero eso te digo, cuando estás chico o estás adolescente, tú piensas que lo hace por fastidiarte, pero no, eso fue una escuela increíble porque eso me abrió las puertas en todos lados. A mí, ahorita no me da miedo trabajar de cualquier cosa. Yo estuve por años trabajando, te digo, vendiendo chicharrones y raspados. Íbamos como, yo caminaba con mi carrito como unas 30 calles para ubicarme donde iba a vender y a las 4 o 5 de la tarde me regresaba ahí a la casa de mis abuelitos. Le hice de peluquero, le hice de, este, de ayudante de mecánico. Mi cuñado es mecánico, entonces él me echaba la mano también en enseñarme. Entonces yo le aprendí mucho. Mi papá, él pensaba, él trataba de motivarme, él me traía cosméticos así de mujeres, ¿cómo se llama? Para pintarse las uñas, ¿cómo se llama? Para Para pintar enchinarse las pestañas, todos los los entrenadores, ajá. cosméticos. Entonces él me decía, ve y ponte en el mercado. Entonces ponía ¿cómo se llama? Bueno, una tela y ahí los ponía y ahí me paraba, pero como era súper penoso, por Sí. años, o sea, les estoy hablando hace 15 años que empezó toda esta aventura de dibujín, pero antes de dibujín, una vez me contrató a un programa de televisión del Canal 4 que se llamaba Riesga TV, yo salía normal, sin el personaje, y yo le hacía a muchos famosos en vivo. Le hice a los Recoditos, al Recodo, a muchísimas bandas porque eran bandas, Bobby Pulido. Ese programa salía de 9 a 12 del día en el Canal 4.
Y un día, bueno, yo ya no luchaba, yo ya no luchaba, literal colgué mi máscara, colgué todo mi atuendo y dije, es que esa es otra historia muy, muy padre y reveladora. Bueno, se las voy a contar rapidísimo. Mi última lucha, una vez, yo subía ya estaba mi hijo, pero yo regresé a ser luchador. Haz de cuenta que me retiré como 2, 3 años. Cuando nace mi hijo, quiero volver a luchar porque él viva esa experiencia, pero te estoy hablando que él estaba chiquito, 3 años. Entonces yo lo subía vestido igual que yo al ring. Entonces un día me pasó algo muy chistoso en la arena Naucalpan. Yo me estaba amarrando las zapatillas, no tenía mi máscara. Entonces, de repente oí una voz clarita, les juro que la oí, que me decía, ¿verdaderamente quieres esto para ti, hijo? Y yo me saqué de onda y volteé y lo primero que veo es luchadores que están tomándose unas caguamas, otros haciéndose grosería. O sea, ya sabes que el hombre es pesado y más en ese ambiente que es de machismo, es difícil. Volteé hacia este lado y vi porque las regaderas no tenían puerta y uno se estaba inyectando heroína. Entonces, me entristecí y de repente volteo así y mi hijo estaba sentado aquí, chiquito, imagínate, de 3 años vestido igual que yo. Se, se, se me cayó el cielo, literal. Wow, Imagínate qué sientes. Yo dije, ¿dónde lo estoy metiendo? Y gracias a Dios no le gustó la lucha libre, porque entrenó ya de grande y no le vi así como esa pasión por ser luchador. Y dije, no, vámonos de aquí. De ahí, lógicamente yo ya era cristiano. Entonces, volvemos a la televisión. Uno Ahí, de los, pausa, mi querido Fernando. Ahí ya no ajá, nos comentaste cómo fue tu llegada a Cristo, que es muy importante para nosotros como audiencia y como parte de los que entrevistamos o que hacemos la charla, que nos gustaría saber cómo entre esa pausa, ya que comentaste que ahí no eras cristiano, que dejaste ya esa parte de la vida, ¿cómo fue que entregaste tu vida a Cristo? Y ya no te interrumpo. yo, me pasaron muchos, más bien toda mi vida me han pasado muchos sucesos extraños en donde Dios ha impactado mi corazón y me ha conmovido. El primero, yo siempre, bueno, mi papá me inculcó mucho el ser en la inteligencia, en creer que uno es superior. Me metí a los masones, pero ya era cristiano. Entonces, cuando me doy cuenta que quieren ser, los masones quieren ser como seres superiores y ellos se creen dioses. Entonces, cuando empecé a ver toda esa mezcolanza, a mí me impactó mucho de los masones, ujú. que los requisitos que a mí me pedían para ser masón, no, nunca haber tomado, nunca haber fumado y ser muy deportista. Entonces eso me atrapó. Dije, no, yo de aquí soy. Aparte, yo voy tipo Calimán, haz de cuenta. Pues me enredaron de modo que dije, no, esto está súper padre, ¿no? Y yo siempre he querido ser como un ejemplo para los demás. O sea, esa siempre ha sido mi visión, mi, eh, mi ideal. Entonces, recuerdo que de pequeñito yo volteaba al cielo y yo me veía como un superhéroe. O sea, yo volteaba a ver el sol o las estrellas y eso, y yo me veía como un superhéroe. Y aún no conociendo a Dios, yo le oraba a Dios. Yo le decía, papito, o sea, le pedía alguna cosa o algún sueño. Siempre he sido así. Entonces, desde pequeñito, yo con el que hablaba era con Dios, porque con nadie hablaba, ni con mi hermana, ni con mis tíos, ni con mis papás. Yo era, muchos me decían que era un soliloquio. Es más, en Semana Santa, yo buscaba ¿cómo se llama? Una viga de las que estaban ahí tiradas y yo la cargaba y según decía que yo era Jesús, ¿no? Y ya estaba por todo el vecindario con mi viga porque era
pura tierra, todo era tierra. Y en medio de las casas de cartón había como un tipo campo de fútbol. Y no, pues ahí todos cotorreábamos, todos jugábamos. Entonces yo ahí imagínate, con mi palo ahí cargando. Y bueno, tengo un tío que es medio pesado y él me decía, ¿quieres ser Jesús? Y me colgaba en el poste de la luz y ahí me dejaba como 2, 3 horas. Y yo en vez de chillar, yo hasta hacía la dramatización de Jesús y ya sabes, ¿no? El cotorreo. Pero ahora que recuerdo, pues te da risa, pero cómo es uno de niño que deja volar la imaginación, ¿no? Y pues de ahí surgió todo eso y cuando me pasa eso, no, perdón, por los pensamientos de mi papá que me inculcó, pues siempre me he metido a todas las religiones. No, me llegaba gente y no, vente con los testigos de Jehová y no, que ahora vente acá y yo tratando de descubrir dónde estaba la verdad, ¿no? Porque mi papá me inculcó todo eso. No, que los ovnis y que no, que esto, que el otro. Y en ese proceso, mi mamá era igual. Entonces me dice, oye, hijo, nos invitaron a una iglesia cristiana. En aquel entonces nos invitaron al Centro de Fe y Esperanza de Tacuba. Yo creo que lo ubican. Y Sí. en ese entonces era un congreso y me encantó la música. O sea, a mí me atrapó por la música. Ujú. Pero cuando entro, estaba tocando Armando Flores, en aquel entonces Proyecto Yes. Voy Sí. entrando, me desarmó una canción que estaban cantando y de ahí me fui llorando así, me arrodillé ahí en el púlpito y llorando a Dios le decía, Señor, permíteme aprender a tocar para cantarte no en un escenario, sino a solas. A mí me encantaba mucho cantarle al Señor, este, en mi espacio solo. Entonces de ahí surge, pero en aquel entonces, en mi niñez, también mi papá, cuando él tomaba, juntaba hacía varios amigos y nos ponía a cantar a mi hermana y a mí. Y mi hermana canta precioso. Ella cantaba canciones de Yuri o de esta Marisela, preciosos. Entonces, de ahí surge también lo que me gusta el canto. Y en mi proceso de adolescencia, pues, mi hermana, como es mayor por 3 años, pues me enseñó a bailar salsa, me enseñó a bailar rock and roll, yo bailaba high energy, entonces a veces bailábamos para Ramsés, Polimar, Sunset, grupos muy importantes, entonces ese proceso también lo viví. Es que les digo, mi historia no sé si regresarme, estar en medio o estar al final, pero ese fue mi proceso de tener contacto con Dios. De ahí me fue envolviendo, envolviendo. Yo estuve aquí en la iglesia de la colonia como por 2 años, pero yo veía que no aprendía. Y mi pasión, imagínate, cuando estás nuevecito, quieres subirte al escenario y cantar y tocar, Ujú. y nada más se burlaban de mí cuando cantaba. ¿Por qué? Porque gritaba en vez de cantar, ¿no? Entonces, Y pero que me di casi no cuenta se que, ven las iglesias, casi no se ven las iglesias. y también el egoísmo, ¿no? Que nadie te quiere enseñar a tocar la guitarra, que nadie te quiere subir o cosas de esas, ¿no? Entonces, me decepcionó un poco, pero no de Dios. Quise seguir aprendiendo y de casualidad, bueno, no de casualidad, Dios puso a un hermano que llegó a la iglesia y me empezó a dar estudio y él me empezó a enseñar, pero cosas que yo no sabía que estaban en la Biblia. Y de ahí él me llevó con Armando Alducin, no sé si lo ubiquen, con él Sí. estuve 20 años. Yo estuve 20 años en sus inicios de Armando
y pues es literal mi pastor y lo que predico pues, se puede decir que es la enseñanza que él da. Entonces yo siempre que vamos a evangelizar o vamos a compartir una iglesia, trato de que mi predicación o lo que pueda yo compartir que impacte los corazones, científico, arqueológico. Entonces Dios me da un entendimiento increíble, de modo que yo creo que sí logro el objetivo porque a veces se hacen colas literal para que platiquen conmigo los hermanos o que llore por ellos. Y a veces me ha impactado mucho porque a través de los años, pues ustedes me ven así, así como me ven en pantalla. Yo decía, ¿por qué me piden que llore por ellos si tienen a su pastor o a sus pastores? O sea, no sé cómo me visualizo como un payasito, no sé cómo me ve la gente, pero me piden que ore por la gente. Entonces, han surgido muchísimas cosas. A veces cuando he tomado pausas de decirle al Señor, Señor, déjame descansar ahorita, surge algo y me acercan de nuevo a Dios o me llega una persona que es inconversa o es católica y sabes qué, no sé por qué te estoy diciendo esto, mi casa está embrujada, se me mueven las cosas, este, tengo a mi hermana endemoniada, muchísima gente me ha llegado así y he tenido que ir a orar por esas personas, he ido a esas casas y he visto y he oído cosas impresionantes. Wow, padrísimo testimonio. Pues hermano, gracias por compartir ese tema de cómo llegaste a Cristo, cuál es el proceso de un llevar, un caminar en Cristo que es lo mejor que nos ha pasado el conocer del Evangelio. Y bueno, Betsa hace rato comentaba del tema de cómo fue que pasaste en TV Azteca y luego ya ahora en hoy que dijiste que Dios te permitió pues tocar las puertas y que ahora ya eres una de las personas que eres del equipo de trabajo de hoy, ahí yo te he visto de repente el programa que de repente te ponen a dibujar, que artista tal, que ahí te mandan, luego te etiquetan que la esposa Dara de la Torre, que no sé qué artista, y digo, no, pues Flores Dibujín, a ver si me hace un WhatsApp en su agenda, pero tú siempre has sido a todo dar, mano. Siempre que yo te escribo Como, por, siempre que yo te escribo por WhatsApp, siempre me contestas, mano, con una exactitud y cuando de verdad nos enteramos que esto estabas en hoy, nos dio muchísimo gusto, de verdad, nos dio muchísimo gusto y oramos no, porque gracias, gracias. al fin de cuentas eres luz en medio de todo ese Así es, esa mundo es la idea artístico. de poder estar en televisión. Sí, Mi idea ajá. siempre ha Entonces, sido el poder compartir sin tener que sacar la Biblia, poder compartir los mensajes poderosos de Jesús. Y ese proceso, te digo, estuve tocando puertas por años. Entonces, un día llego y me dice uno de los camarógrafos, oye, ¿por qué no haces un personaje para los niños? Les encanta el dibujo y es que surge Dibujín, el mago de la caricatura. Yo le llego y le digo a mi esposa y a mi hijo chico, como de 10 años, le digo, oye, ¿por qué no hacemos un personaje? Y yo siempre pensando que él viva todo este cotorreo, ¿no? Que él vea las bendiciones de Dios. Y lo logré, yo creo que él tiene muy bonitos recuerdos de todo el proceso que hemos llevado. Y de ahí empecé a tocar las puertas. Yo estuve en la producción de Carmen Armendáriz en Hoy. Después estuve con Carla Estrada y ahora estoy con esta Andrea Rodríguez. Entonces, ha sido proceso y todos me han prometido los cielos y las estrellas, ¿eh? Desde Carmen Armendáriz, no, vas a estar con nosotros y esto y el otro. Y pues nada más me dan espacios de vez en cuando, pero pues yo siempre volteo al cielo y Señor, tú sabes, a final de cuentas no quiero este, yo hacer mis planes o poner mis fuerzas en algo que no es, ¿no? Entonces, siempre nos dejamos guiar por Dios y que Él nos vaya llevando como Él quiera, a final de cuentas. Entonces, también he estado en TV Azteca, en el Canal 40, he estado en el Canal 11, he pasado ese proceso en casi muchas televisoras
Y ha sido una aventura increíble, de verdad, porque conoces personalidades, he hecho a más de 5,000 personalidades del medio Wow. artístico, cultural, político y deportivo. El poder tratar con esa gente en el, ¿cómo se llama? Detrás de cámaras. Ha sido increíble, de verdad, les pudiera contar muchísimas cosas, lo malo es que no se tiene el tiempo. Y no me lo Sí. crean, no me lo crean, no he ni comido porque llegué Sí, barriéndome, ahorita me están esperando para cenar, pero no ni podido comer. no, no, y disculpa, hermano, que Sí, eso que no de se No, no, pasa. no. Facebook Live, pero la verdad es que es una bendición tenerte de este lado. Y nosotros cuando vayamos a México, nosotros nos mochamos con los tacos. Eso, Claro carnal. que sí. Vamos a invitar, tenemos la comida, mano. Sí, queremos igual ahorita vamos a subir este Zoom a YouTube. Y bueno, nos comentabas de la entrevista donde podemos, creo que escuchar más completa la historia para todos los que se queden como que picaditos con este Zoom. Vamos a dejar las redes sociales para que la busquen. Y bueno, si quieren saber más detalles de toda esta pequeña historia que nos ha contado nuestro invitado, pues la podemos encontrar ahí. Vayan a ver sus redes sociales, vayan a ver su trabajo. Y bueno, ¿Alguien quiere mandar saludos, decir algo, abrir su sí, antes de micrófono? A despedirnos, lo mejor su cámara no, pero su micrófono sí que puedan decir. Si es una o pregunta directa. escribir en el chat para que no se cambie Mm, la pantalla si alguien, algunos somos, antes de que nos son despidamos. como 5 o 6 por ahí andan por ahí. Hablen ahora o callen para siempre. Más bien escriban. 3, 2, 1. Bueno, no nos han escrito. Bueno, está la mamá de Betsa, está mi mamá, está Gaby, que es una de las que también sigue el programa, estaba Tony Reyes desde Estados Unidos, desde California, por ahí está Omar Aquino, y hay varios saludos a todos los que están escuchando y que están interactuando. Un saludo de Fernando Flores de Eugenio, algo que les quieras dar de consejo para terminar este tiempo, un consejo de tu parte, mi querido, saludos, Ave Music, saludos, Gaby, y también te manda saludos, mi querido Fernando Flores de Bujín, y saludos también, Omar, bendiciones, dice mi mamá, saludos a Ismari, y bueno, algún consejo que quieras dar, pues, a todos los que tienen sueños, están pastoreando, liderando, cantando, porque te digo, el tiempo se nos va a ir, porque también hay muchas cosas que contar de ti, tienes discos, grabaciones, dibujos, bla, bla, bla. Entonces, algún consejo y ahí vamos a dejar las redes sociales que puedas darle a ellos y pues con eso nos despedimos, oramos por este tiempo y estaremos ahí subiendo esta charla, man. No, lo principal es que nunca, nunca se suelten de Dios. Yo les puedo narrar cosas increíbles que me han pasado y de verdad le doy muchas, muchas gracias a Dios. Principalmente me ha vuelto muy, muy agradecido de poder respirar el día de hoy, de poder levantarme con esa fe, esa esperanza y con esos sueños que hasta hoy tengo. Entonces seguimos luchando, seguimos agarrados de Dios y les quiero contar una historia que muchas veces lo he hecho. ¿Quién fue el primer inventor del lápiz? Fue un carpintero austríaco llamado Joseph Hardingut. En 1972, él crea el primer lápiz mezclando arcilla con grafito y después cubriéndolo con cera. Pero lo más padre es por qué hizo el lápiz. El lápiz fue creado para dejar huella en un papel, pero quiero decirte que tú fuiste creado para dejar huella en el corazón de la gente que te rodea, impacta a esa gente, llévala al extremo y que todo lo que hagas lleve el aroma de lo imposible. Eso es lo principal, la principal marca y huella de un hijo de Dios. Yo siempre le digo a mis jóvenes, ¿quieres impactar? Que vean el ejemplo en ti. Tú eres la carta de presentación de Dios. Si quieres que no se acerquen a Dios, pues haz tonterías o haz cosas que no debas hacer y nunca se van a acercar a Dios. Entonces nosotros, cada uno de nosotros somos superhéroes porque Dios nos ha dado poderes. Cada uno de nosotros
tenemos cualidades, dones espirituales, búsquenlos, pídanselo a Dios. Yo sé que no soy el único, todos lo podemos tener. Platiquen con Dios como con cualquier amigo, como cualquier amigo, y Él les va a revelar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Entonces, ese es mi mayor consejo. A final de cuentas, acérquense a Dios y Él va a hacer o va a conceder las peticiones de tu corazón. Wow, Muchas Fernando. gracias. Wow, Fernando, pues, ¿desde cuándo ya traíamos esta entrevista Sí. contigo, esta charla? Porque para todos los que nos están viendo y todo, aparte de que Fernando es un personaje, Dibujín Show, no nada más es eso, detrás de la máscara y de la persona de que fue luchador, Fernando Flores Dibujín, es dibujante de caricaturas en TV Azteca en este momento en Hoy. Y no nada más eso, aparte de que es un adorador, canta, tiene canciones, tiene discos grabados. No nada más eso, ha estado en premios súper importantísimos, pero algo que platicábamos, y esta es la pausa para ya orar y terminar con esto y que tú digas unas palabras, que platicábamos con Nadia, que tú la debes de conocer, porque de una u otra manera viene Dios, la manda a través del medio artístico y la rinde a sus pies Cristo de una u otra manera, pues es que ya vivió del otro lado lo que es la fama, los aplausos, y tú eres uno de ellos también. Has vivido fama, aplausos, has vivido reconocimientos y todo. Y como lo dijo, esto me recuerda a semejante con la historia de Pablo. Él era romanos de romanos, él era una persona súper estudiado, a los pies de Gamaliel, no nada más era un tipo que era militar en quién sabe qué grado, porque también era el tipo militar y decía, todo lo tengo por basura, eso quiere decir, o sea, todo lo desecho por el conocimiento de Cristo. Así es que, Fernando, bendecimos tu vida, de verdad, yo te quiero honrar públicamente, también Betsa, porque aparte de que eres un hermano en Cristo, eres amigo, te queremos, nos alegramos con todos tus logros. También en algún momento las pausas son buenas para cada uno de nosotros, pero en este momento lo que quiero nada más decirte y que queremos decirte de parte de Music, gracias primero, número uno, por darte el tiempo, que no has cenado, ya te mandamos ahorita para los tacos, aunque sea para que vayas a tu familia. Número dos, aparte de darte ese tiempo, yo lo sigo, dice Gaby, gracias a Dios por la vida ahorita lo leemos, gracias a Dios por la vida del hermano Fernando, que Dios lo siga utilizando para manifestar su gloria, que todo lugar donde vaya. Pues bueno, este es el saludo de Gaby, que te manda. Gracias, Gaby. Dios te bendiga mucho. Y que bueno, mano, pues nos alegramos con todo esto para ti y lo que deseamos en nuestra oración es que Dios te siga prosperando cada día más y que sobre todo, pues, mano, eres un ministro en la fe y deseamos todo lo mejor para ti y que aquí cuentas con nosotros para lo que necesites. Ya te he dicho que Puebla, unos tacos árabes, unas semitas y pronto nos estaremos ya platicando en vivo. ¿Quieres decir algo para orar? Pues nada más comentar que vamos a tener esta entrevista, esta charla en el canal de YouTube y que vamos a dejar todas las redes sociales para que vayan a seguir a este gran hijo de Dios, gran siervo de Dios y gran persona que dice que siga siendo luz en el ambiente artístico. Manda ese comentario Ismari. Gracias, Ismari. Dios te bendiga mucho. Mi mamá. Sí. Ahí desde cuando queremos que unos dibujos tuyos, hermano. Pues vamos a orar por ti y terminamos con esto. Gracias. Señor, gracias por la vida de Fernando, gracias, de todo lo que tú has hecho en su vida, lo que seguirás haciendo hoy. Gracias, honramos Padre, su vida, honramos su ministerio, honramos todo lo que tú has Señor, hecho en él, tan honramos bueno. su familia. Nos estaba comentando hace un momento de sus nietas preciosas, Padre, de sus generaciones. Hoy honro a sus generaciones, son benditas en esta tierra y son grandes en esta tierra. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta charla que está llevando con nosotros hoy, Fernando, Padre. Siempre llévalo de ascenso en ascenso. Gracias por su vida. Bendecimos todo lo que él hace y que todo sea prosperado. A tu nombre sea dada la gloria. Amén y amén. Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga mucho. Pues aquí estoy a sus órdenes. Dios les bendiga y aquí estamos, siempre al pie, como un buen guerrero.
Gracias. Muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Estamos ahí en Gracias. contacto. Gracias, Omar, por el comentario, que sigas, dice, llevando esa luz y sea de testimonio en todo esto, man. Bendiciones. Un abrazo. Dale, gracias. Saludos.